Dentro del curso también vamos a abordar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es un tema realmente trascendental e importante porque el derecho penal ahora asume una responsabilidad ya de la persona jurídica como tal. Es un hito dentro de nuestra legislación porque es la primera vez que se incorpora un actor, un destinatario ya de normas penales, cuando antes más bien era una barrera infranqueable. Esto se ha dado a través de la ley 3424 y que se diferencia también de los alcances del artículo 105 de nuestro Código Penal. Lo que se hace es ya incorporar a la persona jurídica como un sujeto pasivo en el proceso penal. La persona jurídica también tiene un papel como tercero civil y la ley 3424 lo que hace es no solamente incorporar como un sujeto pasivo, sino más bien como un sujeto activo, porque ya regula la responsabilidad penal de las propias personas jurídicas que, como señalé, se diferencian de los alcances propios del artículo 105 del Código Penal. Las vías de atribución de responsabilidad a una persona jurídica se dan en diversos ámbitos. Tenemos el primero, que es el usual de incorporar a una persona jurídica como tercero civilmente responsable, cuyos alcances están dados en el artículo 111 del Código Procesal Penal, así como también incorporar a la persona jurídica para imponer alguna de las medidas establecidas en el artículo 105 del Código Penal, así conocidas como consecuencias accesorias. Pero lo novedoso precisamente se da a raíz de la ley 3424, en la cual la responsabilidad penal de la persona jurídica es una nueva forma de imputar un delito a un ente abstracto. La incorporación de la persona jurídica al proceso es necesario. No es automático que el fiscal señale simplemente de que ya existe una persona jurídica imputada y que por tanto ameritaría la imposición de alguna de las consecuencias del 105. El procedimiento para su incorporación están plenamente establecidas en el Acuerdo Plenario 7/2009, en cuyo artículo 90 del Código Penal establece que siempre que sean pasibles de imponérseles estas medidas accesorias deberán ser emplazadas e incorporadas en el proceso a requerimiento del fiscal, y quien finalmente decide ello es el juez de la causa. Existen acuerdos plenarios importantísimos que señalan precisamente cómo se deben de realizar las solicitudes, cuál es el procedimiento que se debe seguir y los criterios también para que el juez pueda proceder a su incorporación. El principal de ellos lo acabamos de mencionar, el Acuerdo Plenario 7/2009, pero también existe otro Acuerdo Plenario 2/2021 emitido por la Corte Superior Nacional que desarrolla los alcances que ya se dieron muchos años atrás. También tenemos la Casación 134/2015 de Ucayali, que desarrolla cuáles son los criterios de atribución de responsabilidad a la persona natural y si depende únicamente de los criterios de lesividad. Algunos indicadores y tipologías para determinar la peligrosidad objetiva, que son los elementos importantísimos para incorporar a una persona jurídica al proceso, se basan, por ejemplo, en que sea una persona jurídica de fachada, es decir, una persona jurídica que no tiene una real trascendencia empresarial. El escaso control sobre los capitalistas o los gestores de la propia persona jurídica, desarrollar, por ejemplo, su actividad en plena informalidad, una actividad productiva discontinua, una práctica continua de exportaciones ficticias o inusuales. Son estos criterios que denotarían la peligrosidad objetiva de la persona jurídica. La ley 3424 es una ley, como les señalé, novedosa, que regula la propia responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero ya de manera autónoma. Ya no es una responsabilidad que depende de la persona natural, sino es una responsabilidad que únicamente se imputa a la persona jurídica como tal. Esto significa que la persona jurídica ya puede ir a juicio, por ejemplo, y responder por un delito, algo que antes de la entrada en vigor de la ley 3424 sería inimaginable. ¿Cuáles son los fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Pues en principio, que este delito sea cometido por una persona natural que pertenezca a la persona jurídica, que sea cometido en interés de la persona jurídica, porque si es cometido en interés personalísimo de la persona natural, pues no tendría consecuencias para la persona jurídica, y que represente la consecuencia del incumplimiento, es decir, que no haya establecido un sistema de control o de prevención del delito dentro de la persona jurídica. Existen medidas administrativas aplicables dentro de la ley 3424 que están establecidas en el artículo 5, ¿no? La multa, la inhabilitación, la suspensión, la prohibición, por ejemplo, para contratar con el Estado, puede ser provisional o de carácter definitivo. Ello depende de la evaluación que en su oportunidad realiza el juez de la causa.
Vamos a también analizar un ejemplo de lo que podría significar esta responsabilidad penal de la persona jurídica, con lo cual luego podríamos concluir de que las disposiciones establecidas en la Ley 3424 y sus modificatorias revelan una importancia inmensa respecto a la comprensión de abordar este nuevo instituto dogmático que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas.